Cuando estamos programando un videojuego, uno de los sistemas que más implementamos es el de interacción. Este nos permite influir sobre objetos en la escena, como por ejemplo, abrir y cerrar puertas, o encender y apagar luces. Sin embargo, en la mayoría de los casos no contemplamos que estas interacciones pueden o deben generar una respuesta en el jugador. Por ejemplo, tenemos la posibilidad de interactuar con tres objetos: un cofre de almacenamiento, una máquina expendedora y un candado con clave. Lo que queremos hacer es que cuando interactuemos con cada uno de ellos, nos muestre en pantalla la interfaz correspondiente. En este caso, un inventario, una lista de objetos con sus precios y un panel para ingresar la combinación. Entonces, ¿cómo lo harías? En un principio podrías pensar que la interfaz debería estar dentro del objeto con el que se interactúa, pero entonces surgen varios problemas. ¿Cómo paso los ítems del cofre al jugador si éste no sabe quién es? O en el caso de la máquina expendedora, ¿cómo sabe cuánto dinero tiene el comprador? Para solucionar esto, definiremos dos objetos: Interactable e Interactor. Interactable se encargará de determinar si un objeto puede ser usado y generar una respuesta en caso de que se utilice. Interactor, en cambio, será quien realice la interacción y obtenga dicha respuesta para generar una reacción. Veamos cómo se implementa esto en Unity. Comenzamos creando la interfaz IInteractable, que definirá el método de tipo booleano llamado interact. Para que este objeto pueda regresar una respuesta, definiremos un parámetro con el modificador out de tipo object llamado data. Adicionalmente, podemos definir también la propiedad booleana isActive para permitir o denegar la interacción con este objeto. Opcionalmente, también definiremos el evento onInteract, donde enviaremos la referencia a este objeto y la información que generó la interacción. Si no sabemos si en el futuro necesitaremos enviar más información en el evento, entonces podemos crear otra clase llamada InteractableEvent y definiremos las propiedades Interactable de tipo IInteractable y Data de tipo Object. En ambos casos, su accesor get es público y set es privado. Esto con la intención de que estas referencias solo se puedan asignar desde el constructor. Por último, regresamos a IInteractable y reemplazamos los parámetros por InteractableEvent. Continuamos creando la interfaz IInteractor, que definirá el método de tipo booleano llamado interact, pero ahora recibirá como parámetro un objeto de tipo IInteractable. Opcionalmente, definiremos nuevamente el evento onInteract, que enviará tres objetos: una referencia a este objeto, otra referencia al objeto con el que se interactuó, y finalmente la información generada. Podemos hacer lo mismo que en el caso anterior creando una clase llamada InteractorEvent y definiremos las propiedades Interactor de tipo IInteractor, Interactable de tipo IInteractable y Data de tipo Object. De igual manera, su accesor get es público y set es privado con la intención de que estas referencias solo se puedan asignar desde el constructor. Por último, regresamos a la interfaz IInteractor y reemplazamos los parámetros por InteractorEvent. Ya solamente nos queda implementar cada una de estas interfaces. Comenzamos creando el objeto ChestInteractable, que heredará de MonoBehavior e implementará la interfaz IInteractable. Definimos el campo booleano isActive e implementamos la propiedad isActive, que nos solicita la interfaz para regresar el valor del campo que acabamos de crear. Definimos el evento onInteract. Implementamos el método interact y comprobamos si no está activo el objeto interactable. En ese caso, asignaremos data a null y regresaremos false. En caso contrario, regresamos true. Sin embargo, podemos ver que tenemos un error debido a que no hemos asignado el objeto data. Para ello crearemos otra clase llamada ChestResponse
que nos servirá como contenedor de la información generada por la interacción del cofre y también como identificador para que el objeto interactor pueda saber cómo reaccionar. Por lo pronto, definiremos una lista de strings llamada inventory y agregaremos su constructor. Regresamos a la clase chestInteractable, definimos el campo inventory, que será una lista de strings, creamos una instancia de tipo chestResponse y le enviamos el inventario del cofre. Finalmente, invocamos el evento onInteract, que recibirá una instancia de tipo InteractableEvent. Continuamos creando la clase llamada HandledInteractor, que heredará de MonoBehavior e implementará la interfaz IInteractor. Comenzamos definiendo el evento onInteract y el método interact, que recibirá una instancia de tipo IInteractable. Comprobamos si el objeto es nulo y en ese caso regresamos false. En caso contrario, intentamos interactuar con el objeto y obtenemos la información de la interacción. Si la interacción fue exitosa, entonces invocamos el evento onInteract enviando una instancia de tipo InteractorEvent y regresamos true. En caso contrario, solo regresaremos false. Hasta aquí ya tenemos funcionando de manera parcial nuestro sistema de interacción. Lo único que nos falta es saber cómo reaccionar a dicha información. Para ello, crearemos una clase abstracta llamada HandledReaction. Definimos la propiedad abstracta ResponseType de tipo type, que nos dirá a quién le corresponde esta reacción. Y finalmente definimos el método abstracto execute, que recibirá como parámetro data de tipo object. Regresamos a nuestra clase HandledInteractor y definimos el campo reactions, que será un arreglo de tipo HandledReaction. Creamos un diccionario privado que usará llaves de tipo type y valores de tipo HandledReaction, llamado reactionsByType. En la función awake de Unity crearemos el diccionario y recorremos todas las reacciones definidas en nuestro arreglo reactions para registrarlas usando como clave responseType. Finalmente, en el método interact, cuando la interacción sea exitosa, obtenemos el tipo de la respuesta que obtuvimos e intentamos buscar la reacción correspondiente en el diccionario. En caso de que exista, entonces la ejecutamos enviando el objeto data. Para definir la reacción del cofre, crearemos otra clase llamada chestReaction, que heredará de HandledReaction. Definimos la propiedad responseType y regresamos el tipo chestResponse. Implementamos el método execute, que recibirá como parámetro data de tipo object. Comprobamos que data sea de tipo chestResponse. Y finalmente implementamos la reacción como más conveniente nos parezca. En mi caso, definiré un campo InventoryPanel, que tendrá la referencia a un objeto creado por mí encargado de mostrar la información en la interfaz. En el método execute, activaré el panel y asignaré el inventario del cofre a la propiedad inventory de mi objeto InventoryPanel. Finalmente, crearé otra clase llamada PlayerInteraction, encargada de realizar la interacción. Para ello, definimos el campo Interactor de tipo MonoBehavior. Definimos el atributo Interactor de tipo IInteractor. En la función awake obtenemos el componente IInteractor. En la función update, compruebo si presiono un input, por ejemplo, clic izquierdo, obtengo un rayo que tenga como origen el cursor sobre la cámara, realizamos el raycast y si hay resultado, intentamos obtener el objeto IInteractable para poder interactuar con él mediante el objeto interactor.
Regresamos al editor y comenzamos a configurar todo. Comenzamos seleccionando el objeto cofre y agregamos el componente Chest Interactable. Marcamos la casilla Is Active para que la interacción sea posible y nos aseguramos de que nuestro objeto tenga un collider. Posteriormente, en el jugador crearemos un objeto vacío llamado Interactor y le asignamos el componente Handlet Interactor. Dentro de este objeto, creamos otro llamado Chest Reaction y le asignamos el componente Chest Reaction. Asignamos la referencia del panel de inventario, seleccionamos nuestro objeto Interactor y arrastramos la referencia de Chest Reaction a nuestra lista de reacciones. Finalmente, seleccionamos al jugador, añadimos el componente Player Interaction y arrastramos la referencia de Interactor. Cuando ejecutamos el juego, veremos que al presionar el input de interacción con el cursor sobre el cofre, la reacción que se ejecutará será la de abrir la interfaz del inventario correspondiente. Adicionalmente, si queremos que el cofre tenga un comportamiento al interactuar, por ejemplo, una animación, podemos hacerlo usando el evento onInteract sin necesidad de reescribir la clase. Crearemos una clase llamada ChestAnimations que heredará de MonoBehavior. Definimos un campo de tipo MonoBehavior llamado Interactable. Definimos un atributo de tipo IInteractable llamado Interactable. En Awake obtenemos el componente IInteractable y nos suscribimos al evento onInteract con la función onInteractEvent que definiremos aquí abajo. Recordemos que debe recibir un parámetro de tipo InteractableEvent, de lo contrario nos dará error. Posteriormente definiremos un campo Animator y en la función onInteractEvent llamaré al trigger React. Si regresamos al editor, seleccionamos el objeto Chest, asignamos el componente ChestAnimations y configuramos las referencias. Cuando demos play, podremos ver que al interactuar se reproduce una animación. De esta forma, no es necesario acoplar la lógica de los gráficos directamente en el componente Chest Interactable. Si tienes alguna duda sobre cómo implementar este sistema en tu proyecto, no dudes preguntarme en los comentarios. Espero te haya servido y nos vemos a la próxima.